Cada vez más se hace necesario el aprendizaje del inglés en la vida cotidiana. Lo más seguro es que si tomamos un taxi en el aeropuerto, probablemente el taxista nos salude en inglés, nos pregunte hacia dónde vamos. Lo hotelero y lo turístico en nuestras grandes ciudades se mueven por el inglés. La apropiación cada vez más en nuestros colegios, incluso donde ya no solo se piensa en términos de bilingüismo, sino también en una tercera lengua, se hace imperante. El Ministerio de Educación Nacional inclusive ha decretado el inglés como oficialmente la segunda lengua. Eso nos tiene que poner a pensar qué tan importante es para nuestras familias y sobre todo para nuestros estudiantes el uso del inglés. Pues bien, desde la Universidad Pontificia Bolivariana se viene implementando el sistema integrado de lenguas, culturas y saberes que ha permitido a través de un programa piloto en los colegios arquidiocesanos y que quiere proyectarse en otros más, poder implementar este modelo para que al ser apropiado nuestros jóvenes al acceder a ello puedan también mejorar en términos de estudio, academia, competitividad. Vamos a escuchar a Erika Medina, la coordinadora del programa SILEX en el Instituto San Marcos, quien nos compartirá esa experiencia, cómo ha venido siendo asimilada para que luego, con la presencia en estudio de los diferentes actores, podamos entender la importancia del inglés en la vida cotidiana. ¿Qué es SILES? Sistema Integrado de Lenguas, Culturas y Saberes. SILES fue un programa creado por la Universidad Pontificia Bolivariana para liderar la enseñanza y el aprendizaje del inglés en los colegios. Se pretende con SILES que los grupos sean pequeños y que los estudiantes estén trabajando en su comunicación oral. Ese es el principal objetivo. La propuesta de SILES es novedosa porque primero los grupos son pequeños, máximo son 17, 18 estudiantes por profesor. Los profesores son colombianos que son educados en el exterior o han hecho maestrías o que han estado en la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana o otras y que han venido a traer sus culturas y sus saberes acá en el aula. Entonces esto es novedoso porque todo eso que ellos aprenden en el exterior o personas que vienen de otras culturas comparten eso con ellos. Además se hacen actividades que no solo es enseñar el inglés, sino que a través de actividades de la vida real, donde los estudiantes se comunican y se sienten confortables usando el inglés. Entonces actividades como St. Patrick Day, Easter Day, hacemos diferentes celebraciones y a través de ellas los estudiantes interactúan entre sí y con sus profesores y maestros para utilizar el inglés de forma natural. Los beneficios, por ejemplo, acá en el colegio que ya está implementado, los grupos más pequeños hacen que ellos tengan más oportunidad de hablar. Entonces yo no tengo que esperar 40 turnos para yo poder hablar, entonces espero un poco menos y puedo expresar, pues, si el profesor pregunta algo, ¿cierto? Otro beneficio, los grupos que tenemos muchos profesores dando en los mismos cursos. Por ejemplo, nosotros tenemos 9 sextos, 9 séptimos. Entonces, supongamos que un niño cambia de nivel, o sea, él va avanzando, entonces él lo pasamos para otro grupo, todavía está en el colegio, pero está en un nivel más avanzado. Eso es un beneficio muy grande, que dentro de la misma institución se tengan varios grupos multinivel, o sea, que haya desde principiante o beginner, intermedio y avanzado. Eso es otro beneficio. Y el que más me parece a mí importante es a través de la cultura y esos saberes que tienen los profes, los estudiantes pueden ahondar más el conocimiento y pueden experimentar cosas de otras culturas, como te decía, celebrar días que nosotros acá no celebramos, pero que lo hacemos a través del inglés. El programa SILEX actualmente ya está implementado en el San Marcos, ya estamos funcionando pues con toda la
la estrategia, con todo lo que el programa requiere para cumplir esos objetivos. La idea es llevarlo principalmente a los colegios arquidiocesanos, pero también expandirnos pues por la ciudad y ojalá por el departamento. Es indudable que el uso del inglés como una lengua importantísima en la comunicación a nivel mundial se viene imponiendo. Es más, desde el Ministerio de Educación Nacional se ha establecido el inglés como la segunda lengua que es reconocida para las evaluaciones de Saber Pro y otras tantas. Cifras nos tienen que poner a pensar, les comparto algunas. Se estima que para el 2018 el 8% de los bachilleres en Colombia hablarán un inglés en término intermedio, pero algo más preocupante, el 90% de los estudiantes del sector público solo alcanza el nivel de inglés básico, lo que significa que cada vez más se hace necesario implementar una serie de estrategias, propuestas, métodos que lleven a la implementación y a la enseñanza de la segunda lengua. Y esa enseñanza de la segunda lengua que llegue a los diferentes colegios, a las diferentes instituciones de educación y su adecuada implementación. Pues bien, para hablar sobre esa proyección del inglés como segunda lengua en nuestra ciudad y en nuestro país, nos acompaña Juan Francisco Vázquez, quien es el coordinador del Sistema Integrado de Lenguas, Culturas y Saberes, que nos hablará más adelante acerca de lo que eso ha impactado en nuestras regiones. Nos acompaña igualmente Luisa Fernanda Mesa, quien es docente y asesora de este programa y docente del Centro de Lenguas en nuestra universidad. Y nos acompaña igualmente el coordinador de la maestría en procesos, aprendizajes y enseñanzas de la segunda lengua, Rubén Darío Cano. Bienvenidos. Muchas gracias. Juan Francisco, ¿por qué no empezamos compartiéndole un poco a nuestros televidentes? Hablar sobre un método o una metodología que ayude a implementar esa segunda lengua con dinámicas a las que quizás la mayoría de las veces no estamos acostumbrados, porque quienes fuimos educados en segundas lenguas hace tiempo, pues tenían una forma de hacerlo y quizás solo aprendimos unos cuantos verbos y algunos asuntos, pero ahora hay una necesidad. Y esa necesidad, ¿cómo se ve reflejada? Escuchábamos a la coordinadora en el Colegio San Marco de este programa. ¿Cómo se da esa implementación para que las ciudades y de alguna manera la mentalidad, el chip logre cambiar sobre la importancia del inglés como una segunda lengua? Sí, lo que usted dice de métodos y metodologías es una cosa histórica que desde el siglo XIX se ha venido formalizando, que a partir del 70 dejamos un poquito lo tradicional y trabajamos con lo comunicativo, y que a partir del 90, con las nuevas tecnologías y todo lo que ha llegado, ha ido cambiando de una manera muy acelerada. Entonces, una de las preguntas más comunes es cuál es el mejor método o metodología para aprender, y todas son buenas, todas tienen sus fortalezas y sus debilidades. Lo que hay que mirar es cómo todos estos saberes que vamos teniendo desde la experiencia los vamos integrando e incorporando a los sistemas o a los colegios o acá mismo en la universidad. Desde 1994 con la Ley General de Educación empieza formalmente a reconocerse la importancia del inglés en Colombia y la obligatoriedad que ya tiene para enseñarse en los colegios. Y así ha venido avanzando hasta 2004, que empieza el primer Plan Nacional de Bilingüismo, que ha ido cambiando, ha ido cambiando. Usted lo decía, lo del 2018, ya se ha ido adelantando hasta el 2025 para el nuevo que empezó en el 2015. Entonces ha ido evolucionando todas estas prácticas, enseñanzas, que de una u otra forma lo que se busca es que vayan mejorando el nivel de lengua de todos los estudiantes en el país, porque infortunadamente en la última encuesta salió casi que el 80%, usted lo decía ahora, tienen un nivel mínimo o básico en inglés. Esa importancia, Luisa, de este programa del SILEC para que efectivamente las culturas y saberes estén integradas desde la docencia
incluso a nivel universitario, qué estrategias se vienen implementando, porque uno pensaría, bueno, a nuestros adolescentes ellos tienen una forma en términos de enseñabilidad, pero también en el mundo universitario tenemos jóvenes en la universidad que hacen parte de una serie de procesos. ¿Cómo se impactan esas falencias en segunda lengua? Bien, SILEX, como lo decía ahorita la coordinadora, es un sistema integrado de lenguas, culturas y saberes. Entonces, no es solamente aprender la lengua, es aprender lo que viene detrás de la lengua, que es una cultura y un saber, ¿verdad? Entonces, en la universidad, pues también hacemos lo mismo que hacemos en SILEX, y es enseñar el inglés, pero no solamente las funciones de la lengua, sino qué hay detrás de esas funciones, y entonces es una cultura. Por ejemplo, vamos a enseñar la cultura inglesa, ¿cierto? Y esas características pertinentes de esa cultura que vienen acompañadas del lenguaje que se está aprendiendo, o la cultura estadounidense, o la cultura australiana, ¿cierto? Y además de esas culturas, pues otras culturas que aprendemos a través del aprendizaje de la lengua. Para darte un ejemplo, nuestros estudiantes en la universidad, o cuando yo estoy dando clase en la universidad, hemos hablado de artistas, por ejemplo, como nuestra artista impresionista Débora Arango. Entonces hicimos un recorrido en el MAM de esta obra de esta señora y todo lo hicimos en inglés. Entonces es utilizar el inglés como objeto de estudio para aprender otras cosas, y es lo mismo que estamos haciendo con nuestro programa SILEX, ¿cierto? No solamente enfocarnos en la enseñanza del inglés, sino también abrir el abanico y enseñar otras cosas utilizando el inglés, nuevamente lo reitero, como una excusa para aprender otras cosas. Indiscutiblemente el aspecto cultural, Rubén, hace parte de la idiosincrasia de cada ser humano, ¿de acuerdo? O sea, del día a día. Somos países, o Colombia en particular es un país de regiones, o sea, y cada región tiene también sus especificidades, sus formas de entender el mundo, de entenderse como seres humanos. ¿Cómo percibe usted que se han ido, que han ido asimilando los diferentes estudiantes, sobre todo porque claro, cuando hablamos de instituciones privadas donde ya no solamente se habla de bilingües, sino de instituciones que se promueven como trilingüe, ¿sí? Y entonces encontramos que en nuestra ciudad cada vez más eso se va posicionando. ¿Cómo percibe usted, Rubén, que esa enseñanza desde preescolar hasta ya la básica secundaria, incluso universitario, se lo están apropiando los propios estudiantes? Bueno, unas características, como hemos dicho ahora de SILEX, es esa integración de la cultura. Es cierto que los estudiantes que tenemos en este momento ya no son los mismos que éramos nosotros cuando nos tocaba aprender una lengua, y tienen la oportunidad de viajar, de conocer de primera mano esas culturas, y vienen y la comparten con sus compañeros. Además, en nuestro programa de SILEX nosotros tenemos una característica muy importante, que hay un cierto porcentaje de profesores extranjeros bien preparados, que son los que también vienen y aportan su granito de arena en la cultura, y que nos permite hacer un contraste con la nuestra. Como decía usted bien ahora, que nosotros tenemos unas regiones, una cultura propia, que el fin es comparar eso que tenemos con la cultura nueva, que es lo que finalmente, o es la razón fundamental del aprendizaje de una lengua extranjera, o debería ser, es el tener el acceso a esos otros mundos. Y a través de este programa, pues nosotros logramos que los estudiantes no solamente se dediquen a aprender el inglés per se, sino que también aprendan lo que hay detrás de esa lengua, que es la cultura propia. Entonces, es un programa muy bonito que nosotros tenemos implementando ya en estos colegios arquidiocesanos, que esperamos que se expanda por toda la ciudad, porque realmente creemos que tiene una gran fortaleza y es una manera distinta de acercarnos nosotros a los colegios, de mostrarle a los estudiantes una nueva posibilidad de aprender una lengua, de disfrutarla, y que realmente veamos esos resultados que el gobierno en sus proyectos pues planea o nos pone unos niveles, pero que nosotros queremos llegar un poquitico más allá de esos niveles, y lo estamos logrando. Ya llevamos unos 6 meses de experiencia con este colegio.
han sido excelentes los resultados y vamos a seguir adelante con ello. Esa proyección social que tiene una institución como la nuestra, en la que invierte efectivamente para que el saber pueda ser conocido desde la cultura misma, también vamos a escuchar la experiencia que desde la coordinación académica y los mismos docentes tienen en el Instituto San Marcos y lo que eso ha representado para la comunidad académica que ellos coordinan. Para el Colegio San Marcos, la experiencia del programa SILEX ha sido una experiencia muy positiva en la cual se ha generado una gran expectativa en los muchachos para el aprendizaje y el desarrollo de competencias en una segunda lengua. En este propósito del colegio, que había sido un sueño, porque lo que estamos viviendo en la actualidad se constituye en un sueño de muchos años atrás, en la cual queríamos implementar este énfasis en inglés. Sentimos en este momento el orgullo de tener un bloque nuevo con todas las posibilidades y elementos correspondientes para ofrecer un inglés de calidad que impacte en la formación de nuestros estudiantes sanmarquistas. My experience of the SILEX program here at San Marcos has been a really incredible experience. What I have observed is a transformation in the students' attitude to learning English and actually their abilities in English. I think the idea that all of the English classes are in English and the students have to communicate with each other in English, with the teacher in English, in a normal way, in a realistic way, is fantastic. In the last few months, I have seen huge improvements in the students' confidence, in their ability, in their accuracy, in their pronunciation. The reaction of the students to the program has generally been really, really positive. At first, they were a bit nervous. They didn't want to speak in English. They thought that they couldn't speak in English. But actually, as the months have gone on, they have improved their confidence. And actually now, the majority of the students are speaking in English all the time. They're telling their friends to speak in English. They're not only speaking about the subject in class, but they're talking to their friends about their weekends, about their plans for lunch, real life situations, and they're communicating in English. So I think it's a really, really fantastic experience for them, and the majority of them are loving it. They absolutely love it, and they embrace every moment they can to speak in English. El colegio, en este propósito, se proyecta hacia el futuro con un compromiso grande de cada una de las áreas del plan de estudios, donde se quiere que en el tiempo las distintas áreas se vayan vinculando en el desarrollo de unos procesos curriculares en una segunda lengua. Queremos de que para estos muchachos sea también una experiencia significativa y que sea para ellos también un elemento que vaya cualificando el proceso en esta segunda lengua. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, un programa que involucra una visión interdisciplinaria y agrega un componente para su gestión en procesos de innovación, gestión del conocimiento y gestión de la tecnología, con el fin de garantizar el aprovechamiento económico de las creaciones y producciones intelectuales que se convierten en activos productivos del siglo XXI. Brinda las herramientas necesarias para ampliar las competencias en el área de creación intelectual, desde su producción hasta la generación de lucro. Ofrece un plan de estudios actual y pertinente con el siglo XXI gracias a su énfasis en gestión de la tecnología. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual
de la Universidad Pontificia Bolivariana. Especialización en robótica y mecatrónica. La unión de maquinaria productiva con inteligencia agregada. Universidad Pontificia Bolivariana. Maestría en Cine Documental UPB. Proyección teórica inspirada en la realidad. Es indudable que con el uso de una segunda lengua, incluso podemos abrirnos laboralmente a nivel de intercambio, el conocer la cultura, porque si hay algo interesante del idioma, es que detrás del idioma está también la cultura del nativo. Pues bien, cuando uno piensa, Rubén, en un programa como este del SILEX, uno diría, puede ser aplicado no solo para el inglés, sino el día de mañana para otro tipo de lenguas. Bueno, en realidad sí, los colegios están también, digamos, empujando a lo que decíamos ahora del trilingüismo y realmente tenemos una metodología particular, un proyecto a mediano plazo que se llama CLIL, que es Content and Language Integrated Learning, que es la integración de contenido y lengua, que nos permite hablar no solamente del inglés, sino de otras lenguas, posiblemente francés, italiano, otras posibilidades que le abran más puertas a los estudiantes. Y no solamente otras lenguas, sino la posibilidad también de acceder al conocimiento, a otros conocimientos, es decir, a otras áreas que se dicten en inglés, que tengan la posibilidad los estudiantes de acceder a otros conocimientos en inglés. Entonces, estamos abiertos a implementar otras lenguas. Obviamente el inglés ha sido pues como el punto fundamental o el lenguaje ya definido por el gobierno y pues la necesidad primordial en este momento sería el inglés. Luisa, uno dice, bueno, es un programa que se viene implementando hace aproximadamente 6 meses, hay una serie de colegios piloto, por supuesto, hemos hablado sobre los colegios arquidiocesanos, en este momento tenemos la experiencia de uno de ellos, como es el Instituto San Marcos. ¿Cómo perciben ustedes que ha sido la acogida, la evolución que han tenido los estudiantes? Porque es obvio que al ser un programa como tal, ellos vienen de una educación tradicional, no vienen seguramente de colegios bilingües en un momento determinado. ¿Cómo ha sido esa apropiación que ellos han tomado y sobre todo qué ha sido o la experiencia que de pronto usted nos pueda compartir? ¿Cuáles son las principales dificultades a las que ellos se enfrentan cuando ya va a hacer esa aplicación de estos nuevos métodos de enseñanza del inglés? Bien, pues la acogida ha sido fantástica. Los chicos están felices porque al principio, claro, es complejo porque otra persona está llegando al aula de clase a hablar todo el tiempo en inglés, ¿cierto? Entonces al principio pues hay una timidez normal, sobre todo en los adolescentes. En los más pequeños es más fácil para ellos, pero en los adolescentes pues hay una timidez a atreverse a hablar. Pero luego de un tiempo, y hablamos de un tiempo corto, más o menos aproximadamente después de 1 mes y medio, estos chicos botan el miedo y empiezan a comunicarse con su profesor en inglés todo el tiempo. Además de que hay una cosa muy bonita que tiene SILEX y es que no es solamente la implementación del inglés hacia los estudiantes, sino que en el grupo SILEX, los profesores que están allí, entre ellos se hablan en inglés, a la comunidad educativa, es decir, a los otros profesores que no son de inglés también, les decimos good morning, how are you. Entonces ¿cómo lo dijera? Esa costumbre de hablar en inglés
se volvió parte de la cultura del colegio. Entonces la acogida ha sido muy bonita, los papás están felices, como usted vio ahorita, el coordinador académico pues está feliz, toda la planta educativa está muy contenta por lo que ha pasado y el ver los resultados de los estudiantes, porque también hicimos un examen, por ejemplo, donde veíamos los resultados que han pasado en 6 meses y los resultados han sido muy buenos, muy satisfactorios para un periodo tan corto de exposición al lenguaje. Uno, indiscutiblemente el idioma como tal, cuando no se es nativo en él, la práctica, el estarlo conversando constantemente, Juan Francisco, es lo que lleva quizás a que se pueda implementar. ¿Se ha pensado, o no sé si en un mediano plazo, sí, o dentro de la misma implementación del programa, en la posibilidad hacia el futuro de intercambio de estos jóvenes en algunos países para que cada vez más se pueda posicionar el inglés como segunda lengua? Sí, ese es uno de los aspectos que tenemos contemplados en el programa. Si hablamos de cultura y de saber, además de lo lingüístico, lo debemos hacer. De hecho, el colegio en este momento, porque ya traía un programa de intercambios culturales, este año partieron unos muchachos a una experiencia en Canadá, pero para el otro año la idea es ir implementando e ir recogiendo muchos más muchachos, de modo que tengan mucha más la experiencia de ir a otros países, 1 mes, 2 meses, porque estamos viendo que todos estos profesores extranjeros, además de los colombianos que también han tenido experiencias en el exterior, les han ido contando, les han ido narrando sus propias culturas, sus costumbres, y todos los días se interesan más en ir a conocer de primera mano estas experiencias. Cuando se implementa el SILEC, pues uno diría, bueno, allí está, los docentes tienen su forma positiva de verlo, pero ¿cómo lo ven los estudiantes? ¿Cómo sienten ellos que durante este tiempo ha sido su implementación y cómo lo perciben en términos de beneficio para su futuro académico? La nota que les ofrecemos a continuación. So there were fewer students, so the teacher can teach better because there are fewer, and it's more easy to do it because more students, it's more noisy, and there is a lot of sound, so it's better with fewer because there is not too much sound. I think it's like a good thing that happened in this year. Like, it's a good start for the English project and projects in other schools. So I think it was a good idea that they started here, because if people see that students know English and that they can understand it and learn it, they might want to have it in other places, like in other schools or jobs. My expectative is have my English better, because I don't know a little bit of words, so at final of year I could have a better English. I recommended another students, another people that are not here in the San Marcos, to come here because we have a new program and it's very good. Yes, because we can learn more than only one teacher or two, because we have 18 teachers and last year 5, and it's like we can speak with them, and I recommend it for all the persons that can use this and that like English. We can't speak Spanish. That is very good because we are like, if we can't speak Spanish, we need to speak English. SILEX, I think, excellent. 100% agree with the project, because I think it's a big difference with comparing the other years, because we learn more, we
can interact more with the teachers, native teachers from the United States or United Kingdom or Canada, and is the most thing that I like. Another thing is that we don't have exactly the class. We can have the conversation clubs or the cultural programs in Mother's Day or St. Patrick's Day. My expectations with the program are to be in a high level of the language and go to another places or countries and talk with security and communicate good, learn all the things that are necessary to communicate in English. Los testimonios de Valentina, Sebastián, todos estos jóvenes que nos han ido compartiendo sus experiencias, cómo este método y esta metodología les ha llevado a que al ser pocos y al tener que hablar en inglés siempre y con los profesores nativos de Estados Unidos, pues eso permite que también entiendan no solo el idioma, sino la cultura. ¿Cómo es esa implementación, Juan Francisco, del método? Es decir, ubiquémonos en un aula de clase con el profesor nativo que está allí todo el tiempo hablando. ¿Cómo se desarrolla una clase bajo este modelo? Desde el inicio de la propuesta, lo primero que dijimos era que no solamente fuera lingüístico, y de ahí sale el nombre, que es lengua, claramente, cultura y saber. Lo primero que hacemos es un reconocimiento del contexto. Todos los contextos son muy diferentes, entonces al conocer el contexto, uno de los primeros principios es que son grupos pequeños. Al tener un grupo pequeño ya hay una ventaja inicial, y es que los muchachos tienen más oportunidad de interactuar. Ya no es en esos grupos grandes de 40 a 45 que hay en muchos colegios, donde el muchacho entonces, el último, nunca va a tener la oportunidad de preguntar o de entablar un diálogo con el docente, sino que acá, al tener estos grupos reducidos, es un contacto directo todo el tiempo con el profesor y entre ellos mismos. Esa es una de las primeras partes. También en las formaciones que le hacemos a los maestros, les pedimos que casi el 100% de la clase debe ser en inglés. ¿Eso para qué? Lo decía uno de los estudiantes, es forzarlos a que con lo poco o con lo mucho que tengan de vocabulario, de estructuras, ellos se comuniquen, porque el primer objetivo es que se comuniquen. Ya lo otro lo vamos corrigiendo, que errores gramaticales, que algún vocabulario que les falta, eso lo vamos trabajando. Y luego de a poco vamos entonces, al usar el inglés solamente como una herramienta, que es una herramienta de interacción, les vamos expandiendo su conocimiento con otras temáticas, con temas actuales, temas de interés para ellos, de modo que sean atractivos, que no sea sentarnos a explicarles, como nos tocó en otro tiempo, toda la clase el verbo to be, y que salíamos de 11 y no sabíamos qué era el verbo to be. Entonces esas son como las características principales del programa. Rubén, usted tiene la experiencia en este momento que de pronto bien valdría la pena compartir, es decir, escuchamos unos chicos que desde temprana edad empiezan toda una serie de aprendizaje, pero coordina igualmente una maestría ya con chicos formados que vienen, por supuesto, con unas experiencias propias y demás. ¿Cómo piensa usted que se proyecta esa enseñabilidad del inglés o la enseñanza misma, y qué tan importante terminará siendo desde su perspectiva este modelo para el habla del inglés en un tiempo? Sí, muy interesante la pregunta. La maestría, nosotros queremos que este programa SILEX no sea una rueda suelta, sino que esté ligado al pregrado, a la maestría, y que vaya un poco más allá hacia la investigación. Entonces nosotros, con este nuevo modelo que tenemos de SILEX, nos permite desde la maestría formar maestros en este campo, y que podamos investigar, porque el aula de clase pues, es el mejor laboratorio que hay para la investigación. Entonces podemos, digamos, hacer una coordinación de todos estos pasos y modelos. Realmente una de las líneas de investigación que nosotros queremos implementar se llama el bilingüismo, ¿cierto? Y
esta experiencia de SILEX nos facilita mucho poder centrar estas ideas de investigación en el bilingüismo y creo que se presta perfectamente para ello. Uno pensaría, Luisa, es el estudiante el que se está siendo beneficiado, son unos docentes nativos que vienen, comparten con ellos, todo el tiempo es en inglés, pero nuestros colegios tienen sus propios profesores de inglés y son profesores cuya lengua nativa es el español. ¿Cómo se proyecta, si eso se ha pensado, el que también se trabaje con los docentes y sobre todo ahora la implementación es con colegios arquidiocesanos, tenemos un piloto en este instante, pero más adelante descubrimos que no son los colegios privados solamente, sino el colegio público, donde están esas grandes falencias, es donde llegan la mayoría de nuestros chicos, de nuestras chicas de los distintos barrios, con todas sus problemáticas y hacerles sentir la importancia de este método, cómo se está tratando de que eso aplique como políticas de Estado. Bien, SILEX también tiene, aparte de la investigación, pues también quiere apoyar a esos maestros que, como usted bien dice, pues no son nativos y no han tenido la posibilidad de salir y de experimentar la cultura. Entonces, ¿qué hace SILEX? SILEX quiere ir a esos maestros y apoyarlos en esos procesos de pedagogía, de metodología y de lengua. Eso es lo que nosotros queremos trabajar con esos profesores del sector público, con los profesores del sector privado y apoyarlos en esos procesos de formación para que puedan ir a otros colegios o a los colegios en los que trabajan e impartir pues, una buena cátedra en términos de la enseñanza del inglés. Perfecto. Si eso indiscutiblemente lograse ser implementado entre la mayor cantidad de instituciones posibles y todos nos involucramos en la importancia de una segunda lengua, tenemos que entender que en términos de investigación la mayoría de la literatura viene en la propia lengua, entiéndase español, francés, italiano y en inglés. Si es en el área del habla, hoy en día nos damos cuenta como cuando usted llega al aeropuerto probablemente hay una serie de taxistas que ya están siendo capacitados para recibir a los extranjeros o en los diferentes, en turismo, en hotelería, en nuestras grandes ciudades. Se hace no solamente importante, sino necesario. ¿A qué le estamos apostando? Eso nos lleva a que hay una serie de desafíos, de retos en términos de la segunda lengua. Esos retos dentro de algunos otros, que pueden ser muchos, será lo que les ofrecemos en este instante a manera de reflexión. Los retos que hemos tenido que enfrentar en este cambio, en esta transición al programa de SILEX han sido, digamos, la institución, porque primero hay que hablar con los padres, decirles que vamos a hacer este cambio, que es un cambio que va a ser en pro de los estudiantes, que viene cargado de un montón de beneficios, además de lo institucional UPB, y esa parte ha sido un poco difícil, ¿cierto? Porque los padres de una u otra manera dicen, vengan, pero es que nosotros ya hemos tenido esto, ¿qué es lo nuevo? Entonces nosotros empezamos a cargar, ¿cierto?, de contenidos y de beneficios nuestra propuesta. Pero también con los estudiantes, en el momento en que empezamos a decirles como, venga, ahora solo voy a hablar en inglés, ¿sí? Cuando me vea en el descanso, me va a hablar en inglés. Entonces, en un principio, los estudiantes son temerosos de eso, pero ahora, ya en estos momentos que llevamos casi 7 meses de implementación, los estudiantes, antes eso, se vuelven un potencial. Entonces ya los estudiantes son como, venga, profe, y se arriman a nosotros, nos hablan en inglés, en unos niveles básicos, ¿cierto? Pero ya con unas interacciones mayores. En términos de retos, SILEX tiene un reto muy importante y es no solamente con las instituciones, sino con la ciudad. Nosotros tenemos
una propuesta muy interesante en términos culturales y lingüísticos que hace que tengan un valor agregado. Entonces, cuando hablamos de esta propuesta en términos de ciudad, sabemos que podemos ofrecerla a muchas otras instituciones. Pero sobre todo, estas instituciones que han creído en nosotros y que hoy, mano a mano, van haciendo parte del programa SILEX, entonces tenemos una responsabilidad con ellos, con las familias, con los jóvenes y sobre todo con la institución UPB, que ha sido también un apoyo muy importante en el Centro de Lenguas para decirnos como ustedes con ese programa pueden hacerlo, tenemos la fe en ello, háganlo. Y nos apoyan y nos dan el presupuesto y empezamos a trabajar con ellos y los estudiantes empiezan a dar una respuesta que ha sido muy positiva en términos del inglés. Especialización en robótica y mecatrónica. La unión de maquinaria productiva con inteligencia agregada. Universidad Pontificia Bolivariana. Maestría en Cine Documental UPB. Proyección teórica inspirada en la realidad. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, un programa que involucra una visión interdisciplinaria y agrega un componente para su gestión en procesos de innovación, gestión del conocimiento y gestión de la tecnología, con el fin de garantizar el aprovechamiento económico de las creaciones y producciones intelectuales que se convierten en activos productivos del siglo XXI. Brinda las herramientas necesarias para ampliar las competencias en el área de creación intelectual, desde su producción hasta la generación de lucro. Ofrece un plan de estudios actual y pertinente con el siglo XXI gracias a su énfasis en gestión de la tecnología. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Bolivariana. Escuchábamos en la nota todos los desafíos, lo que se piensa en términos de futuro, lo que se espera de la enseñanza del inglés, aquello que indiscutiblemente nos tiene que poner a pensar a todos los ciudadanos, y es la importancia de una segunda lengua y del inglés en particular. Ya lo decíamos al inicio de nuestro programa, el Ministerio de Educación Nacional le viene apostando al inglés como segunda lengua. Así están siendo evaluados nuestros estudiantes. Pero cada uno de nosotros, ¿qué tan importante ve para su vida cotidiana el inglés o una segunda lengua? Los desafíos que le caben a una problemática como esta, Juan Francisco. Son muchos los desafíos. Desde lo público, establecer nuevas políticas que realmente le apunten a que los estudiantes sí aprendan una segunda lengua, porque esto ya no era moda. En los 80 era una moda, esto ya no es una moda. Más del 80% de la información en internet está en inglés. Entonces, esté estudiando cualquier carrera y si quiere ampliar su bibliografía va a tener que reconocer y saber inglés para poder acceder a otros saberes, que es uno de los principios del programa. Y también desde las instituciones privadas, ir incorporándose en estos nuevos modelos que requieren el inglés como, no solamente ya como una de las áreas del currículo, sino una área transversal al currículo que vaya incorporando nuevas áreas que permitan acceder a esos conocimientos a través del inglés. Desde su mirada, esos retos que de pronto se avisoran para una segunda lengua. Reitero, retos muchísimos.
es seguir fortaleciendo el programa, es llevar inglés no solamente a los colegios privados, también a los colegios públicos, usted lo decía anteriormente, y también impactar a la comunidad, a las comunidades donde estamos, en este caso, por ejemplo, en Envigado. Entonces, impactar a esa comunidad envigadeña, traer nuestro centro de lenguas, de hecho ya lo hicimos, traer nuestro centro de lenguas y ofrecer inglés y otros idiomas a todos esos padres de familia o a toda la comunidad envigadeña para que venga y lo haga. Y también en la universidad, aquí tenemos un reto importante, Juan Francisco lo decía, nuestros jóvenes ahora necesitan inglés, necesitan ampliar su bibliografía, ahora tenemos estudiantes que necesitan 15 niveles de inglés para poderse graduar, ingeniería aeronáutica, medicina, en fin, negocios internacionales. Entonces el reto es seguir apostándole a estos programas y seguir trabajando arduamente para que estos programas se den. Y bueno, y ahí está el reto, ¿no? Y sobre todo, Rubén, también uno podría pensar, a ver, para las personas que somos más adultos, pues de pronto es un poco más difícil. No es lo mismo para un chico de 11 empezar con el programa, o de 12, como ya se le llama en nuestros colegios, que para el que está en preescolar y todavía tiene las dinámicas de la niñez y todo lo demás. Pero la mirada desde la importancia del estudiante, porque a veces da la impresión que aprender inglés es difícil, pero bueno, quienes estudian el español dice que es de los idiomas más difíciles de aprender, y así por el estilo. ¿Cómo quitarle y vencer el miedo al inglés en términos de los chicos que apenas están empezando? Yo creo que crear el ambiente que nosotros estamos creando en SILEX, un ambiente donde el inglés se vuelva como el medio de comunicación, un inglés que se escuche dentro del aula y fuera del aula, que trascienda, que sea, digamos, que el alumno vea que todo el mundo se está comunicando en inglés, que todo el mundo lo usa, que trasciende del aula de clase. Creo que es un paso hacia el aprendizaje y el uso, el empleo de la lengua de forma natural. Que nosotros, digamos, creemos y queremos crear estos ambientes relajados de aprendizaje. El ambiente es muy importante al momento de aprender una lengua, que no esté uno estresado, que no se estén burlando, que no yo pronuncié mal, que cometí un error. Todos esos ambientes, todos esos momentos se van eliminando a través de esta metodología, y entonces los estudiantes se van focalizando más en el mensaje, en lo que quieren decir, que en la forma como lo dicen. Entonces hemos visto que ha tenido un efecto muy bueno, muy positivo. Juan Francisco, ahí tenemos en este momento un piloto, ¿cierto? Tenemos una apropiación del SILEC, por supuesto, en una institución, pero bueno, hay seguramente muchos rectores de colegios que nos están viendo, hay docentes, está la parte pública. Si este programa, si esta metodología pudiese llevarse a otros escenarios, ¿cuál sería el mecanismo para ello? Los que estén interesados se pueden comunicar con nosotros acá en el Centro de Lenguas, que con mucho gusto nosotros organizamos una cita y vamos y los visitamos, porque lo primero que se debe hacer es entablar esa comunicación directa y conocer el contexto, porque en cada colegio hay unas particularidades que nosotros tenemos que identificar para poder llevar la propuesta. Con ese primer acercamiento, que de hecho ya lo tenemos este año con otros 3 colegios, ya tenemos contactos y unos que están muy adelantados para el 2018, lo que podemos es sentarnos, hacer la propuesta, presentársela al Consejo Directivo y luego de sus comentarios o su aprobación, nosotros mismos nos encargamos de la socialización con toda la comunidad, padres de familia, estudiantes, todos los que tengan que ver con cada uno de estos colegios. Ya saben, hay seguramente muchos padres de familia que quisieran que aquello que tal vez no pudimos acceder como adultos por determinadas circunstancias, ahora son cada vez más los proyectos que aparecen para que sus hijos puedan aprender el inglés como segunda lengua, y detrás del inglés seguramente el aprender una nueva cultura, una forma de vida, una forma de intercambio e incluso un nuevo saber. A nuestros invitados, mil gracias.
a Juan Francisco, a Rubén, a Luisa, porque a través de este programa del SILEX podemos entender cómo nuestras ciudades y nuestro país ve en el inglés una oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de competitividad, pero sobre todo de apropiación de un nuevo conocimiento. Y a ustedes, queridos televidentes, mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Este espacio de En Rojo y Negro permite que efectivamente temas como estos nos hagan entender que el uso del inglés nos lleva a mejorar nuestra calidad y nuestra competitividad en las relaciones cotidianas que manejamos. Los invitamos a que se queden con toda la programación de nuestro canal Televid.